Mire, se lo vuelvo a decir porque igual es que yo no lo he explicado. Los pliegos, o sea, en el comité de expertos, el técnico que hizo la valoración se limitó a hacerla en aplicación de los pliegos, pero los pliegos los elaboraron también los servicios técnicos. Por eso es lo que estoy preguntando. Ahora si quiere hablamos de los pliegos, pero como me ha planteado un requisito muy concreto, un subcriterio introducido en ese mismo momento que cambia la valoración de los pliegos. ¿Quién lo introdujo? Es mi pregunta. ¿Lo introdujo usted, la señora Tatiana? Pero no, mire, yo le vuelvo a repetir. O la señora Merino. Yo le vuelvo a repetir que mi intervención en el comité de expertos, aunque a usted le parezca terrible, fue dar por buena la valoración y el informe realizado por el técnico, tanto en el año 2009 como en el año 2011. En cualquier caso, sí le digo, porque yo he estado mirando los papeles, y respecto a ese criterio que usted pregunta... ¿Se lo leyó? Me leí estos días... En ese momento. Que no los abrí, que no valoré ya, o sea, si quiere se lo digo de otra manera. A ver, señor Fabra, se lo explico. Mire, no valoré, di por buena la valoración de los técnicos. ¿Lo entiende así o se lo vuelvo a repetir? ¿Cree que los técnicos lo hicieron bien? Yo creo que sí lo hicieron bien, y no solamente lo creo yo, lo creyeron los servicios jurídicos que lo valoraron a favor, lo creyó la intervención que lo valoró a favor e hizo un informe, lo creyó la mesa de contratación que lo aprobó, y desde luego lo creyó la mesa de la asamblea que lo aprobó por unanimidad, y lo creyeron el resto de las empresas que concursaron, que ninguna recurrió. Bueno, teniendo en cuenta cómo se han adjudicado contratos en la Comunidad de Madrid, es bastante lógico que algunas empresas diesen por hecho que era difícil conseguir contratos. Ese es un juicio de valor que está haciendo usted, que no tiene absolutamente nada que ver con mi gobierno, señor Zafra, porque el problema que tienen ustedes, que es el trasfondo de esta comisión, es que a ustedes los que les molesta es que como no ha habido un solo caso de corrupción en mi gobierno, usted está tratando de remover y acaba de sacar, ha hecho una valoración y un juicio en base a gobiernos anteriores. Señoría, yo llevo 23 meses gobernando. Si quiere hacer alguna valoración respecto a mi gobierno, le pido que lo haga de mis meses de gobierno. Me acaba de decir que estuvo en un comité de expertos y básicamente no preguntó nada. No, firmó lo que le he dicho es que di por buena la propuesta de los técnicos. Específicamente para que la empresa Canto Blanco se adjudicase. ¿Sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo, señor Zafra? Que si usted no hubiera vetado la comparecencia del técnico que hizo eso, han perdido ustedes una buena ocasión de preguntárselo al técnico que lo hizo, por qué lo hizo. No se preocupe. No, si yo no estoy preocupada en absoluto, todo lo contrario. Mi gran duda es, si usted estaba en Fundescan y el señor Arturo Fernández metió 160.000 euros en 2007 y de repente recibe la adjudicación de la cafetería en 2009, y teniendo en cuenta que justamente el señor Arturo Fernández volvió a hacer lo mismo en 2003, 60.000 euros, en 2005 cafetería, y ahora me dice que usted estaba en una comisión de expertos que era absolutamente básica para adjudicar eso, usted tenía el 80%, 80 puntos, lo definía todo, y usted dice que no miró nada. Mire, ni en 2009, señoría, ni en 2011. ¿Le puedo contestar ya? Sí. Mire, en primer lugar, la propia Guardia Civil en el informe reconoce que en la parte valorable, ese 80% que se valora, digamos, con juicio de valor, eso no significa que no sea objetivo, y de hecho el propio informe reconoce que hay una parte que se hace. Déjeme hablar, por favor, señor Zafra. Es que esto me parece un poco... es que usted habla, me pregunta y no le puedo contestar. O sea, ¿para qué me han traído exactamente? Si no me deja usted contestarle ni que le explique las cosas, aparte de para intentar que haya un linchamiento político, ¿para qué me han traído exactamente? Le estoy linchando, señor Cifuentes. No, lo está usted intentando, lo está haciendo unos juicios de valor y unas acusaciones que no me está permitiendo rebatir ninguna de ellas. Por favor, ¿qué juicio de valor? Pues todas las personas que lo estén escuchando, que creo que son muchas, saben perfectamente cuáles. ¿Me deja que le conteste o no le interesa que le cuente? Yo quiero que me conteste. Pues mire, se lo digo. Esa parte del 80% no significa que sea subjetiva. Algunas de esas cuestiones que se valoraron indudablemente se hacían de manera objetiva, como por ejemplo la experiencia. Usted se ha referido concretamente a que se cambia un criterio por el cual se valoran más servicios dados públicos que privados. ¿Sabe usted que en ese contrato, porque es que yo lo he mirado y me ha llamado mucho la atención ver ahora que
el adjudicatario, es decir, el señor Arturo, justificó mayores servicios en el ámbito privado, 16 frente a los 10 del público. O sea, pero usted no se da cuenta que si se hubiera querido, mire, le voy a seguir hablando aunque me interrumpa, porque esto es imposible. Si se hubiera querido primar al señor Arturo Fernández, que aportaba más servicios privados que públicos, no se hubieran cambiado el criterio. Es decir, ¿se ponga nerviosa? No, pero si yo no estoy nerviosa, nerviosa está usted, que no me deja hablar. Mira, si yo no estoy nervioso. Señoría, ¿por qué no me deja hablar? ¿Pero para qué me ha traído? Trampas al solitario. ¿Pero qué trampas estoy haciendo? Me pregunta por el criterio y se lo estoy explicando. Usted me está diciendo que el señor Arturo Fernández presentó certificados 16 certificados privados frente a 10 públicos. Si se hubiera querido primar el privado, si se hubiera querido beneficiar a Arturo Fernández, se hubiera primado el privado, que tenía más certificados, no el público, que había menos. ¿La otra empresa? ¿Qué otra empresa? La segunda empresa, la empresa Clece, ustedes... No, ustedes no. Usted no dio por buenos esos certificados. Le estoy diciendo que yo no valoré, le estoy diciendo que yo no realicé la valoración de los certificados, que lo hizo el técnico, que yo aprobé en ambos casos, tanto en 2009 como en 2010, el informe técnico con la valoración que hizo en el primer caso la jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid y en el segundo caso un letrado. ¿Y por qué? Pues porque son personas cualificadas, funcionarios de la casa con una alta especialización, y lógicamente yo en ese momento di por bueno y volvería a actuar igual, si volviera a ocurrir lo mismo, volvería a actuar exactamente igual. ¿El qué? Oír, ver y callar, eso es lo que usted hizo. Oír, ver y callar. Gracias, eso lo dice usted. Sí. Eso lo dice usted. Lo que hice fue aprobar el requerimiento técnico, y no quiero, y a la vista de lo que usted ha dicho, señor Zafra, no quiero pensar de qué estaríamos hablando si yo hubiera entrado a valorar esas ofertas. En fin, ya me hubieran ustedes crucificado directamente. Mi función no era esa. Mi función era aprobar o no el informe, que se está usted equivocando. Gracias, señoría. Retiro la palabra. Gracias. Doy la palabra en el segundo turno de 5 minutos al señor Zafra, del Grupo Parlamentario Ciudadano. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, señora Cifuentes, quiero seguir con el tema del informe de la UCO. Obviamente, usted puede no estar de acuerdo con ese informe y estar a favor de la Guardia Civil, pero mi pregunta concreta es, ¿usted cree que ese informe está equivocado? Mire, yo creo que ese informe hay algunas cosas que dice que son reales, y creo que hay otras que no. O sea, yo no le digo que todo en el informe, probablemente yo creo que en el informe hay cosas que sí que son reales, pero también le digo que ese informe contiene algunos extremos que están equivocados, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, lo que también creo es que ese informe, pues digamos, realiza una serie de juicios de valor que no debería hacer, porque la calificación jurídica y los juicios de valor corresponden a la Fiscalía y al juez, no a la Policía Judicial. ¿Qué parte, señora Cifuentes, cree que son reales y cuáles no? Pues mire, como los informes de la UCO están bajo el secreto de sumario y por tanto no los tenemos, los conocemos sobre todo en parte a lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación. Miren, lo que no es real, lo que a mí me parece que no es real es, desde luego, que aquí hubiera una confabulación en la cual yo participara para beneficiar a un empresario concreto en los contratos de cafetería. Yo tengo Esto duda, le digo Cifuentes, que en mi opinión, ya que me lo pregunta, es no solamente irreal, es absolutamente incierto. Tengo una duda, señora Cifuentes. Si usted nos ha dicho básicamente que en el comité de expertos usted se sentó, firmó y se fue, ¿cómo sabe que lo que firmó estaba bien? Si no lo miró. Señoría, no es que me sentara y firmara. Lógicamente, en esa reunión, el técnico que había elaborado el informe lo explicó explicó las baremaciones, explicó los criterios, y yo lo que hice, señor Zafra, es decir, en ese momento decir que estaba conforme con la baremación, con la valoración y con la explicación, y por tanto con el informe que había realizado el técnico. Entonces esa fue mi participación. Le explicó cómo se habían adjudicado los puntos y los criterios, porque antes le preguntaba por ese criterio tercero, donde de repente se cambió y se puso un nuevo criterio. ¿Le explicó por qué?
No, lo que hizo el técnico, los técnicos en ambos concursos no fue exclusivamente explicar cuáles eran los criterios que se aplicaban, cuáles eran las valoraciones que se daban, pero no les exclusivamente. Cómo lo habían hecho. Si hubo algún cambio, desde luego nosotros no fuimos conscientes de ello. Es decir, a mí no me consta que hubiera ningún cambio en la baremación. Está diciendo entonces, pero usted ha leído el informe de la UCO y sabe que en el informe de la UCO pone claramente que hay un cambio en la baremación. Mire, le estoy diciendo que en el informe de la UCO hay errores, hay algunas incorrectas. ¿Cree que esa parte es un error? Mire, es que no lo sé. Yo no sé si eso concretamente es un error porque se lo vuelvo a decir, que igual no se lo he explicado. El técnico responsable de realizar la baremación llegó con un informe, con una baremación ya realizada. Usted está diciendo que se lo ha explicado, que no simplemente se sentó y sí, pero a nosotros en ningún momento, sí nos lo explicó, pero en ningún momento el técnico nos dijo, ni en el 2009 ni en el 2011, que se hubiera cambiado ningún criterio. Entonces, usted ha leído el informe de la UCO y ha leído esa parte donde dice que se cambia el criterio. Yo le vuelvo a decir, el informe de la UCO es algo que está bajo sumario. Ya, pero yo le estoy preguntando si usted ha leído esa parte. No estoy diciendo su opinión, le estoy diciendo si ha leído esa parte. Yo creo que en los medios de comunicación ha salido reflejado con bastante profundidad el informe. Que la UCO piensa que se cambió un subcriterio justamente en ese momento para mejorar la oferta. Sí, la UCO también piensa que yo participé de manera intencionada para favorecer, y yo lo que le estoy diciendo es que la UCO está equivocada en ese informe. La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas. En la primera de ellas, en involucrarme a mí en el proceso de ¿En qué parte no está equivocada? Pues mire, porque yo no influí ¿En qué parte no está equivocada? Pues se lo estoy diciendo, en la parte en la que yo jamás influí, jamás, cuando le digo jamás es jamás, ni en la elaboración de los pliegos, ni tampoco en la valoración. Y por tanto, si me deja terminar se lo digo, y por tanto era completamente imposible que yo pudiera influir de alguna manera, porque si hubiera querido influir, no, yo creo que tampoco influyeron en absoluto. Yo creo que lo que se hizo en ese concurso fue adjudicar a quien objetivamente había presentado la mejor oferta. ¿Cómo lo sabe? Si usted no miró, si no participó, simplemente se sentó y firmó. Pero señoría, ¿se lo tengo que explicar de verdad? ¿Se lo tengo que explicar a estas alturas? Llevamos 1 hora y pico explicándolo. A ver, señoría, se lo vuelvo a explicar, no hay problema. Yo se lo vuelvo a explicar desde el principio. A ratos me dice que usted no participó. Ahora dice que el jurado se lo explicó. Le he explicado cuál ha sido mi participación exacta. Entonces, ¿cómo sabe que se hizo bien? A ver, señoría. Usted se lo explicó, pero no participó. Se lo vuelvo a decir. Yo no elaboré el informe haciendo las valoraciones y las valoraciones. ¿Esto lo entiende? Sí, claro. Bien. Pero dicho lo cual, me pareció bien cuando lo explicó y lo acepté porque era un técnico cualificado y me parecía que el trabajo que había realizado... Pues mire, si hubieran ustedes permitido y no hubieran vetado la comparecencia de ese técnico, han perdido una ocasión preciosa para que el técnico se lo explique. Señor Cifuentes, no sé si lo sabe, llevamos 2 años de comisión de corrupción, llevaré unas 30 o 40 comisiones y por desgracia, debido a que su partido cada día tiene un nuevo caso de corrupción, voy a tener que pasarme aquí otros 2 años. Así que no se preocupe, que le vamos a poder llamar a todos los técnicos posibles. Eso sí, señor Cifuentes, le pido que la próxima vez que vuelva aquí a esta comisión, porque me temo que tendrá que volver, por favor, se lo tome con un poquito más de calma. Muchas gracias. Un poquito más de calma. Gracias. Mire, yo estoy terminado el turno. Sí, pero le voy a contestar si me permite. Brevemente, por favor. Muy brevemente. Yo estoy calmadísima, pero vamos, calmadísima. Es más, estaba deseando venir aquí y no se preocupe que me va a ver muy pronto, porque como han pedido mi comparecencia también en otra comisión de estas de investigación para el día 23, vamos a poder volver a hablar. Mire, yo le digo que ustedes acaban de llegar, pero la democracia estaba mucho antes de que ustedes llegaran. Y no nos pueden dar lecciones de nada. Desde luego sí que les digo que de honradez y de honestidad a mi grupo parlamentario y a mi gobierno no nos la van a dar. Ustedes no. Y además, mire, llevan muy poquito tiempo en política, pero en el poco tiempo que llevan ya también un buen número de imputados, que tienen por lo menos 20. O sea, que no me dé lecciones de eso, señoría. De eso, lecciones de honradez, usted no me va a dar. Presidenta, se acabó mi turno.